Ah, qué bien. Gracias por venir. Yo pensé que iba a grabar solo. Eh, sí, con sueño, sí, estamos todos cansados. Eh, pero ya queda poquito. Subimos, para los que estén interesados, acabo de actualizar la PPT, por si está al final de la sección en el aula, la pueden bajar el PDF de la PPT de hoy. ¿Ya? Así que todo súper bien. Esperemos un minutito antes de lanzarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se viene lo que queda? Tremendo parece. ¿Está más relajado? Ah, qué Animudos bueno. de la... Ya más relajado después del certamen de teórica. Sí. ¿Por qué dices que el futuro está incierto, Martina? Con el COVID y lo que venga, sí. Ah, por la regla del 55, ya, tú estabas hablando acá. Ya, tranqui. Ya, yo me estaba yendo en la filosófica. Sí, ya, bueno. Sí, tranqui, ya viene todo. Bueno, les aprovecho de contar que ayer pudimos revisar, no los certámenes, pero sí, para que estén todos tranquilos, quedaron guardadas todas sus respuestas. O sea, lo que habían ingresado antes del problema en el aula, eh, está todo guardado. Así que las personas que incluso se les abrió después un nuevo formato, digamos, con nuevas preguntas, quedaron guardadas las dos versiones. Así que está todo y dentro de poco vamos a lanzarnos al proceso de revisión. Así que todo andando bien. Ya. Ok, ya que llegaron aquí, llegaron temprano, vamos a comenzar. Qué bueno que pudieron venir y que muestra un poquito, al menos, interés en el curso. Eh, lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con lo que nos faltaba de vertederos, así que lo voy a hacer yo, porque me tocaron mucho el lunes para sacar la vuelta. No. Eh, es para balancear efectivamente la carga. Y la idea entonces es poder terminar algunas de las eh, del, algunos de los casos que son casos de uso que van a ser bien importantes de los vertederos. Los vamos a ver más adelante. Eh, no se preocupen por la regla todavía. Veamos qué es lo que pasa con las evaluaciones del certamen. Ya, tranquilo. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante. Enfoquémonos en lo que tenemos ahora. Entonces, habíamos conversado la clase anterior respecto de los vertederos de pared delgada, ¿ok? Nos habíamos enfocado en la forma general de ellos, que habitualmente son vertederos que tienen forma rectangular, ¿ok? Y al respecto quería hacerles un comentario de tipo constructivo. Raúl mencionó el hecho que habitualmente esos vertederos requieren, por ejemplo, de barbacanas y elementos que permitan airear la napa, especialmente el bolsillo de aire que queda alojado bajo ellos, y el hecho que tienen que ser muy precisos. Entonces, por ejemplo, hablábamos de como el cuchillo, que en el fondo es la lámina habitualmente, y por ejemplo, si van a ustedes a construir un vertedero de hormigón, habitualmente lo que van a ver es que lo que hay que hacer es un Profe, chaflán. Sí, sí, sí. ¿falta compartir pantalla o no? Tienes toda la razón. Yo aquí haciendo dibujos como loco. La emoción, nuevamente. Ahora sí. Entonces, share. Ahora sí, ya.
Ahí Pero sí. no había dibujado mucho, había estado hablando. Ya, ok, ahí. ¿Ahora sí se ve? Estamos viendo la vista del presentador. Y ahí esto se cambiaba, ¿dónde? Había... No, no, ya, espérate, tranquilo, sí, creo que lo tengo. ahí donde está la X, creo. Ese, el del lado. Ese. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya. Entonces, lo que les quería comentar era que para efectos de construcción, habitualmente el vertedero rectangular, lo que se le hace es, si esto es hormigón, se le hace un chaflán, ¿ok? Que es este de acá, para evitar que la napa caiga sobre él. Y lo otro que se hace, y que es lo que se detalla muy bien, como construir con hormigón a veces es complicado y que quede perfectamente nivelado es complejo, lo que se hace es se coloca una lámina metálica aquí, y esa es la que actúa como vertedero. Entonces esta lámina metálica se regula con precisión a la altura que uno quiere, y eso asegura que después el flujo se separe y no se produzca, por ejemplo, una caída aquí, y evita, por ejemplo, la adhesión de la napa, ¿ya? Entonces ese es un detalle constructivo que habitualmente van a tener que considerar y y lo van a ver de esa forma. Esa lámina, claro, es como si fuera la compuerta invertida. La idea justamente es generar la menor zona de contacto entre el flujo y el vertedero de forma tal de asegurar que pueda salir libremente. Ahora, uno de los problemas que vimos para este caso de vertedero, ¿okay?, era el hecho que si los caudales eran bajos, lo que podríamos esperar es que la altura de escurrimiento sea muy pequeña sobre el vertedero y por lo tanto fácilmente se produzca una adhesión. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Existen varias alternativas. Podemos ocupar un vertedero de otra forma, y aquí es donde aparece, por ejemplo, por primera vez el hecho de utilizar un vertedero con una contracción lateral. Entonces, la idea en este caso es que producto de reducir el ancho efectivo por donde va a tener que fluir el flujo, lo que hacemos es obligar a pasar el caudal por toda una sección un poco menor, y eso lo que hace con el caso de los vertederos con contracción lateral es que aumenta el nivel del pelo de agua. Para un mismo caudal, se hace de todas maneras el salto y tiene la ventaja adicional que permite el ingreso de aire por los costados. Entonces, de esa forma, esa napa nunca se mantiene adherida, ¿ya? Es muy difícil que se adhiera porque, de acuerdo al funcionamiento natural del sistema, porque podemos asegurar que va a ingresar por los costados. Entonces, muchas veces se adopta esto cuando eventualmente los caudales son bajos y uno regula entonces el ancho del sistema. Obviamente, esto va a cambiar el comportamiento del vertedero y tenemos que modificar el coeficiente de gasto, ¿ya? El coeficiente de gasto M. Y por lo tanto, en este caso se utiliza una fórmula, por ejemplo, como la de este tipo, ¿ya?, en la cual L mayúscula es el largo del canal principal y el L minúscula es el ancho efectivo del vertedero. Entonces pueden ver que si el ancho del efectivo del vertedero es igual a L, básicamente lo que hace es que este término en particular se vaya a cero, y este término aquí se transforma en un 1. ¿Okay? Cuando son y en ese caso lo que hace es recuperarse con las expresiones que vimos anteriormente. ¿Qué pasa en canales con otra geometría? Bueno, en canales con otra geometría tú puedes hacer básicamente lo mismo. Puedes colocar un vertedero de la forma que quieras, Javiera, pero el detalle está en que eventualmente vas a tener que calibrarlo tú misma. Esa es una de las posibilidades. Entonces, y de hecho, vertederos hay de la forma que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ver otro caso inmediatamente, pero, por ejemplo, hay vertederos que son trapeciales, que la idea es justamente, en primer lugar, restringir este es el tamaño del canal, por ejemplo, y el vertedero tiene esa forma. Entonces funciona como un vertedero con contracción lateral para caudales bajos, y luego funciona como un híbrido
de un vertedero triangular, que es el que vamos a ver más adelante, para caudales más altos. Hay una forma que es la más eficiente. Hay gente que ha tratado con vertederos de tipo parabólico, pero el problema es la construcción. Y una de las formas más eficientes de vertedero es un vertedero que tiene una forma muy rara, ¿okay? Que fue un desarrollo creo que por unos italianos, que es un vertedero que tiene una forma de este tipo. Okay. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Qué pasa con los vertederos laterales cuando en secciones trapezoidal? Bueno, no pasa mucho en el sentido que el vertedero lateral, una de las gracias que tiene es que tú consideras que la altura de velocidad es siempre cero. Entonces, tienes que utilizar básicamente la fórmula de vertedero rectangular y asumes que es lateral, porque lo que te importa en el fondo es la sección. Fíjate que lo que estamos viendo aquí es el hecho de cuál es la forma que se enfrenta al flujo. ¿Okay? Entonces, en el caso de un vertedero lateral, en el cual el canal viene de esta forma, ¿okay? Y ese es tu canal. Entonces, en el caso del vertedero lateral, lo que tú haces es un rebaje de esta forma, entonces ese se puede tratar como un vertedero rectangular en esa sección, y lo que te interesa es la carga que está sobre él. ¿Ya? Entonces, no habría problema en que fuera en un canal trapecial. Lo que No necesitas habría es problema, aunque, o sea, al ser trapezoidal igual su área va aumentando a medida que aumenta la altura. Entonces solo me preocupo del pelo de agua, o sea, de la carga que Sí, tiene. Ya, exactamente, porque para el caso del vertedero lateral tú no necesitas preocuparte de la altura de velocidad. Asumes que es justamente ya. la altura del pelo del agua la que te empuja el flujo. Ya, Entonces, genial, gracias. ahí no se te provoca tanto problema por el hecho que vayas cambiando la geometría del canal hacia arriba. Ok, gracias. ¿Mm? Ok, no hay problema. Entonces, ese es un caso. Este es un caso, como les decía, es bastante utilizado, es muy frecuente que existan vertederos con contracción lateral porque tienen estas ventajas en términos de uso. La otra opción, que es bastante popular, son los vertederos de tipo triangular, ¿no? Que es un caso un poco más extremo. Raúl lo presentó brevemente en la versión anterior. Y la ventaja de este tipo de vertederos es el hecho que el aire va a entrar libremente por los costados, ¿okay? Y por lo tanto la napa siempre va a estar aireada. Y la otra ventaja, que la vamos a ver inmediatamente, es el hecho que a medida que aumenta la altura, la sección, el ancho superficial aumenta producto de la apertura del canal. Entonces, ¿esto qué significa? Que para bajos caudales lo que vamos a tener es un área muy pequeña, pero el área aumenta proporcionalmente con el ángulo de apertura a medida que yo aumento la altura. Entonces no requiero tener que subir mucho de altura para aumentar el caudal. La relación es, está controlada por la geometría del vertedero. Entonces nos permite utilizarlo para un rango amplio de caudales, ¿no? Y no tenemos el problema de adherencia. Entonces, funciona muy bien para caudales muy bajos y también podría funcionar bastante bien para caudales más altos, ¿no? Este lo vimos la vez anterior. Aquí, fíjense que de todas maneras tenemos las barbacanas para airearlo, pero no es necesario. Y en este caso es un vertedero de 90 grados. Fíjense como la lámina metálica, y se alcanza a notar claramente, bueno, ahí se desenfocó, pero se nota en esta zona cómo se despega la lámina de la vena del vertedero y por lo tanto cumple los criterios fundamentales del que se separa la napa. Y Seba, te voy a responder inmediatamente. Y lo otro que se produce en este tipo de vertederos es que la napa comienza a girar tal cual ustedes vierten, de hecho, en una caja de leche o desde la bebida, que ustedes pueden observar que la napa no sigue una trayectoria perfectamente que se forme un plano, sino que ese plano comienza a girar, lo que a veces está arriba, luego pareciera estar abajo y viceversa. Y eso es por diferencias de presiones
que ocurren. Seba nos hace una pregunta que es muy importante. ¿Cómo mido caudal? ¿Ah? Y lo vamos a ver inmediatamente, ¿ok? Y así que guárdame la idea, Raúl está comenzando a responder por allá, pero lo vamos a ver y vamos a entender la lógica en un par de segundos. ¿Ya? Para el caso de los vertederos de pared triangular, la filosofía es básicamente la misma que teníamos para el vertedero de pared delgada rectangular, en el sentido que vamos a tener una altura de umbral A, que está medida al vértice, ¿okay? Al vértice del vertedero. Y vamos a tener un cierto ángulo de apertura, que es el ángulo total, pero normalmente lo que hacen, y las fórmulas que vamos a utilizar, lo vamos a trabajar con la mitad del ángulo, porque típicamente estos vertederos son simétricos. Entonces, aquí podemos ver inmediatamente que una simple geometría me dice que el ancho superficial va a ser 2 veces la tangente del ángulo medio por la altura. ¿Ok? Y ahí esa no tenía por qué ser una C. Y por la altura que tiene el flujo en ese punto. ¿Okay? Entonces, con eso nosotros encontramos inmediatamente una relación entre el ancho que tiene el escurrimiento con la altura que tiene el flujo. Y eso, como les decía, es muy importante porque a medida que aumento la altura, obviamente aumento el ancho y por lo tanto puedo hacer que circule más caudal. La otra ventaja que tiene este vertedero es el hecho que, bueno, siempre va a estar aireado aquí y como funciona muy bien para caudales muy bajos, lo que antes nosotros, para el caso del vertedero rectangular, habíamos dicho que la napa se despegaba y tenía un pequeño salto, en este caso no corre. Y por lo tanto, se puede asegurar y se ha demostrado empíricamente que esta lámina que está aquí sale prácticamente horizontal. Eso es una gran ventaja porque antes nosotros habíamos tenido que definir este coeficiente epsilon que decía cuánto se separaba la napa verticalmente, cuánto era el salto que tenía que hacer, y en este caso no lo necesitamos. Entonces esa es otra ventaja que, por lo tanto, hay que recurrir a menos hipótesis. Macarena. Ay, no, profe, se me levantó sola la mano. Ah, ya, Perdón. ok. Ya, perfecto. Nico, ¿por qué pasa esto? Básicamente por el hecho que, en primer lugar, tenemos las presiones que son atmosféricas completamente rodeando el sistema, y por el hecho que no todo el flujo está obligado ahora a hacer esta trayectoria. En el caso del vertedero rectangular, todo el flujo tiene que, en el fondo, orientarse hacia arriba de alguna manera para poder pasar por esa sección. En este caso, el flujo que viene, por ejemplo, por acá, imagínate que viene una línea de corriente a esta altura, ese flujo no está obligado a saltar, porque ese flujo lo único que tiene que hacer es reorientarse en planta. Entonces no te genera, al no tener que tener una curvatura hacia arriba, esa otra componente del flujo tampoco, no te genera un gradiente de presión producto de esa curvatura adicional que tiene y no genera una suerte de succión. Entonces, todo el flujo que está por acá, a este nivel, tiene la oportunidad libremente de simplemente reorientarse lateralmente. Lo que tenemos es una pequeña zona de convergencia y por lo tanto podemos asegurar que esto fluya de manera horizontal. En el caso del vertedero, que es completamente, ocupa toda la sección, todo el flujo tiene que necesariamente converger para poder hacer pasar el mismo caudal. ¿Okay? Entonces es un problema más bien de convergencia del flujo, tiene que ver con la ecuación de continuidad, si lo quisiéramos modelar. ¿Okay? Entonces podemos hacer el mismo análisis entre la sección aguas arriba y la sección justo a la salida del flujo, y el análisis es idéntico al caso anterior. Lo que vamos a hacer es calcular la velocidad que ocurre en este punto. Una vez que yo tengo la velocidad en función de z, la puedo integrar, y con eso tengo el caudal, y como la geometría de alguna manera la vamos a conocer, podemos resolverlo. La otra ventaja es que vamos a tratar de suponer que, dado que no hay salto,
podemos, en el fondo, la sección de análisis la podemos mover muy cerca del vertedero y vamos a trabajar básicamente con la altura completa, con H0. Bien. Entonces, al hacer eso, la velocidad nos queda, al igual que la... Sí, Catalina, claro. En este caso, este tipo de vertederos puede funcionar con caudales muy bajos. No es que pase menos caudal, porque recuerda que tenemos que satisfacer la ecuación de continuidad. Lo que te permite es que tú puedas hacer circular menos caudales de menor valor, sin miedo a que se te adhieran y sin miedo a que básicamente se produzca esta subpresión que te altere el valor de la altura hacia arriba. Ya, entonces tenemos la velocidad es la misma idea de flujo por el orificio que vimos anteriormente, corregido por el valor de z, porque tenemos que transformarla. Podemos asumir presiones hidrostáticas en este caso, casi sin problema, puesto que no hay tanta curvatura de las líneas de corriente, por lo menos justo sobre el vertedero. Y entonces al integrarlo, que tenemos un elemento diferencial de caudal, pero este elemento diferencial de caudal depende de un elemento diferencial de área, y ese elemento diferencial de área va a ser esta sección que está achurada acá, que es dz por el ancho superficial, ¿ya? Y ese ancho superficial aquí lo llamamos L de z en realidad, pero se asemeja al BC que habíamos visto antes. Pero aquí se produce un efecto de contracción, y esto lo vamos a analizar en planta, que tiene que ver con lo mismo que le había estado explicando hace un par de segundos a Nicolás, ¿ya? Si este es el vertedero, obviamente se ve como una línea recta, pero imagínense que es un vertedero de tipo triangular. Lo que le va a ocurrir a la línea de corriente que está en la parte superior es que va a tener que converger ahora lateralmente, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior. Va a tener que converger lateralmente, a diferencia de lo que pasaba en el caso del vertedero rectangular de pared delgada. Sí, ojo, Cata, esta también es un vertedero de pared delgada. Ya vamos a ver qué es lo que es un vertedero de pared gruesa, ¿ya? Este es triangular de pared delgada. Recuerda que hay dos tipos de clasificación, con respecto a la geometría y con respecto al funcionamiento. La geometría es triangular, el funcionamiento es de pared delgada. Pato, Ya, entonces, Benja tiene la mano arriba hace rato. ¿Quién? Ah, perdón, que no las veo Benja. las manos. Ya, Benja, Ahí, a ver. ¿aló? Ah, las veo, yo no. ¿Se escucha? Sí, sí. Es que veíamos igual cuando vimos como el vertedero en el canal como controlado, que la altura de arriba no era plana, sino que tenía una forma más bien parabólica. Ujú. ¿Esto no afecta en los cálculos o también hay que considerarlo? Volvamos al video. Lo que pasa es que en el caso del vertedero rectangular, no tengo justo el video acá, ¿ok? Pero en el caso del vertedero rectangular, lo que se producía es que la curvatura comenzaba mucho antes. En cambio, en este, si te fijas, la curvatura es bastante local y ocurre prácticamente al pie. Ah, es que aquí yo no veo. Ocurre prácticamente en el vertedero mismo. En el caso del vertedero rectangular, no sé si recordarás, pero se decía que la zona de medición estaba 3 a 4 veces la altura del umbral, aguas arriba, ¿ya? Entonces, solamente en esa sección tú podías asegurar que los flujos eran paralelos. En este otro, tú te puedes acercar. Entonces, como te puedes acercar más, podemos asumir, sin introducir tanto error, que va a ser prácticamente horizontal. ¿Ok? Es una aproximación, sigue siendo una aproximación, pero la naturaleza del vertedero triangular te permite que llegue bastante más plano que en el caso del vertedero rectangular. ¿Te sirve, Benja? Sí, sí. A lo que voy es que está como, si podemos ir a la siguiente diapo. Esa línea que sale como plana ahí arriba de, digamos, como la vista de frente, se curva un poco, como hacia el medio, eso. Ahí Sí, tiene como sí, una... sí, exacto, tiene una cosa que es de este tipo. Eso.
exacto. más o menos. Ya, ¿eso dónde lo vamos a absorber? Muy buena observación, excelente observación. Eso lo estamos absorbiendo acá, ¿ya? Porque el origen de esa es justamente este coeficiente de contracción que ocurre. Uno de los detalles de Ya. este vertedero, que no sé si lo notaste, que aquí en los costados del vertedero hay agua que está estancada, porque se encuentra con una pared que está detenida. ¿Ya? Entonces, en la pared del vertedero mismo se podía observar que el agua tenía un pequeño aumento de nivel, muy pequeñito, y por lo tanto esa era la condición estática de un fluido estancado. Y luego lo que tenemos que asegurar es convergencias acá. Entonces pasamos de un agua que está estática a un agua que está acelerando, y obviamente eso tiene que generar una transformación de energía potencial en energía cinética, y se produce esa depresión. Entonces esa depresión la vamos a absorber por el hecho que existe esta curvatura de las líneas de corriente en planta, y al igual que lo hicimos en otros casos, lo vamos a trabajar a través de un coeficiente de contracción. Entonces, Ya. vamos a decir que el ancho efectivo que tú tenías, que es el ancho real, que tiene que ver con la geometría, con este tangente de alfa por la altura, no lo vamos a utilizar directamente, sino que tenemos que incorporar un coeficiente de contracción. ¿Ya? ¿Y qué altura se utiliza entonces? ¿La de los bordes o la del medio? La del medio, porque es la que utilizamos un poco hacia aguas arriba. Dame un segundo. Ya. Vamos a llegar a eso. Entonces, se hace la integración es súper sencilla, pero el detalle va a estar en que ahora, me voy a volver un poco, lo que vamos a tener que el ancho, esto va a depender de z, ¿no es cierto? Porque dijimos que esto era 2 veces z por tangente de alfa medios por dz, ese es el elemento de área, y eso a su vez lo multiplicamos por raíz de 2g h menos z, y ese ahora tenemos el caudal, y este es el que tenemos que integrar. Entonces nos queda una función de z aquí, al interior de la raíz, z fuera de la raíz, y el elemento diferencial de z. Entonces tengo, de alguna manera, algo que es proporcional a z a 3 medios, aquí, y por lo tanto, cuando lo integro, me tiene que quedar z a 5 medios. Entonces, al hacer esa integración, lo que comienza a ser relevante ahora es que vamos a trabajar con la altura sin considerar la altura de velocidad. Este 8/15 aparece de la integración, naturalmente. Está el otro factor 2. Aquí aparece el factor tangente alfa medios, que les mencionaba por el hecho de la apertura del vertedero. Y aparece un H0 cuadrado. Entonces, despreciamos las curvaturas del filete inferior y superior, lo que decíamos, y asumimos además que la velocidad de aproximación es despreciable. Este tiene que caer simplemente. Entonces, si se fijan, aquí hay una constante, aquí hay otra constante, que es el coeficiente de contracción, aquí hay otra constante para el vertedero, que depende del ángulo, y entonces todo esto que está acá, lo podríamos tratar como una nueva constante. ¿Ya? Entonces, han habido distintas formas de escribir esta ecuación, que son equivalentes, y depende del grado de experimentación. Entonces, ahí hay 3 versiones. Una en que dicen que no vamos a tomar la tangente dentro de la constante, por lo tanto trabajamos estas dos como el m. ¿Ya? Esa es una. La otra dice, no, ¿sabe qué? Tomémoslas todas y metamos el ángulo acá, y a esa le llamamos un C. Y la última dice, en realidad no estoy tan seguro que sea una constante, así que le voy a colocar un término A y un término B. ¿Ya? Todas son similares. La última es la más empírica de todas, porque ese es el caso en el cual hay que ir y ensayarlo en el laboratorio. ¿Qué es lo que es realmente interesante de este vertedero? Es el hecho que ahora H nos queda a las 5 medios. En el caso del vertedero rectangular, H quedaba a las 3 medios. ¿Qué significa eso? Y ahora para responder la pregunta del Seba Tapia. Esto significa que tu caudal es mucho más sensible a la altura que tienes sobre el vertedero. O a la inversa. La altura que tienes sobre el vertedero
la altura que tiene sobre el vertedero es mucho más sensible para un caudal dado. Y por lo tanto lo que dice Javier en el chat tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este tipo de instrumentos? Y por eso los vertederos pasan a ser instrumentos de medición de caudal súper interesantes. Es que en ambos casos, ¿ya? Ahí estoy dibujando uno rectangular. Si tú tienes una función que te dice que Q es una constante por una función de h elevado, aquí le voy a colocar un gamma, ¿ya? Gamma igual 3 medios si es rectangular, gamma igual 5 medios si es triangular. ¿Ok? Basta que tú midas acá la altura, y si tú sabes la altura, la ingresas en esta fórmula y vas a saber cuánto caudal está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se instalan medidores de nivel. Es decir, con una regla, tú tomas una regla ahora, como esta, chiquitita, y la colocas ahí y ves cuál es tu nivel de agua y sabes el caudal que tienes. Fantástico. No tienes que meter un instrumento en el agua, puedes hacerlo con una regla, lo puedes hacer con un sensor ultrasónico. Por ejemplo, hoy día lo que se están utilizando son los mismos sensores que ustedes tienen en los parachoques de los autos. ¿Se han fijado que cuando retroceden empiezan los pititos pip, pip, pip para avisar qué tan cerca están? Esos son sensores ultrasónicos que mandan, igual que las ballenas, mandan un pulso y calculan el tiempo que se demora en ir y volver ese pulso, y con eso saben a qué distancia están. Entonces hacen lo mismo sobre el agua y pueden saber cuál es el nivel y la elevación del agua. Y por lo tanto pueden estar monitoreando de manera constante cuánto caudal está pasando sin tener que tener a nadie ahí. ¿Okay? Y por lo tanto se vuelve algo que es súper eficaz, súper eficiente, poco intrusivo. Por lo tanto, poco intrusivo significa que no hay que meterse en el agua, y eso por lo tanto también significa que la duración de ese instrumento podría ser mucho más larga en el tiempo. ¿Qué es lo que hay que asegurarse? Que el vertedero esté bien diseñado, que esté bien calibrado y que se mantenga limpio. ¿Okay? Que no haya sedimentación, que no cambien las condiciones. Entonces hay que hacerle mantención al canal de vez en cuando, asegurarse que el nivel, y por eso se colocan estas pletinas metálicas, porque incluso si se comenzaran a oxidar, aunque son de acero inoxidable típicamente, o se descalibraran, alguien puede ir y volver a regularla o reemplazarla sin tener que entrar a picar. Y en el caso incluso de los vertederos triangulares, hace unos días buscando fotos para ellos, encontré uno que tenía marcado en el vertedero líneas que eran los distintos caudales. Es decir, te decía, si el nivel del agua está aquí, su caudal es tanto. O sea, a prueba de. ¿Ok? Súper eficiente. ¿Te sirve, Seba? Sí, profe, me quedó ¿Ya? clarísimo. ¿Ok? Entonces son instrumentos, en realidad pasan a ser un instrumento estos vertederos. No solamente nos regulan los niveles de agua, que era lo otro que nosotros buscamos, sino que pasa a ser un instrumento de medición. Ya, entonces, ¿cuánto cuesta el M? Perdón, ¿cuánto vale el M? Bueno, hay distintas formas. En A, una de las hipótesis tradicionales y la inicial con la que se trabajó fue que el coeficiente de contracción fuera muy similar al coeficiente de contracción que se utilizó para el vertedero rectangular, que es este valor de Kirchhoff que Raúl mencionó en la clase anterior. Es un valor teórico para el funcionamiento de un orificio. Entonces, si multiplicamos ese 0,611 por los 8 quinceavos, nos da un coeficiente de contracción de 0,326. La realidad es que esto depende del ángulo, ¿ya? Entonces, aquí tienen una tabla de distintos valores, ¿ya? Valores de M para la versión A' de la tabla. Me devuelvo. Aquí fíjense que dice A'. Y la versión B y la versión C, ¿ya? De la fórmula. Entonces, para la versión A', aquí tienen distintos valores del coeficiente M, dependiendo de la apertura del ángulo, alfa, total, ¿ya? Y para la fórmula tipo, el coeficiente C, y ahí perdonen el que se llama C, pero la fórmula es B, y después vamos a ver el C en otro lado. En realidad me acabo de dar cuenta que eso es confuso. Pero la fórmula tipo B, el coeficiente que está adelante,
tiene una fórmula que es distinta. Todos estos fueron resultados experimentales de Cruz-Coke y Moya del año 1978, ¿ok? Y que están publicados en el libro de Domínguez. Estos son resultados experimentales aquí en Chile. Tienen un rango de validez, tienen ciertas alturas mínimas que tienen que funcionar. Y eso es lo que se indica ahí en el H0, qué valor tiene que tener. Pero fíjense que para una apertura de 120 grados necesito alturas que apenas de 12 centímetros. ¿Okay? Es muy poco. Para la fórmula tipo C de varas, él lo que hace es permitir que varíe también el exponente, que antes era 5 medios, H0 elevado a 5 medios. Él dice, no, en realidad, bueno, veamos si ese exponente también varía, dadas las distintas aproximaciones que hemos estado haciendo, pero si se fijan, los resultados del exponente son los que están aquí, son valores muy cercanos a 2,5. ¿Okay? Por lo tanto, sigue siendo un término que es relevante en el sentido del que se acerca bastante al valor teórico. Y bueno, aquí ofrece otros valores de A en función de la apertura del sistema. ¿Qué es lo que se recomienda si ustedes lo van a utilizar como herramienta de calibración? Que lo calibren al principio. Que hagan mediciones con un molinete o con otro instrumento en otra parte, sepan cuánto caudal está pasando y luego lo evalúen y con eso lo utilizan. Obviamente eso les va a generar algún tipo de incongruencia con respecto a su diseño del eje hidráulico porque van a estar utilizando valores teóricos y después el vertedero va a funcionar ligeramente distinto, pero los cambios no deberían ser significativos. Y aquí un poco de historia, o simplemente para recordarles algo que vimos en mecánica de fluidos, y que se los mencionamos. Les mencionamos que había números adimensionales que eran relevantes y algunos que tenían que ver con la tensión superficial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el funcionamiento de los vertederos de pared delgada en general va a depender de la curvatura de las líneas de corriente, y cuando aparece la curvatura de las líneas de corriente aparecen gradientes de presión adicional, pero también aparece tensión superficial. Entonces la tensión superficial comienza a ser un elemento importante y eso significa que el número de Weber, que era algo que no habíamos considerado anteriormente, pasa a ser importante. Este de aquí es un número de Reynolds, escrito en difícil, ¿ya? Y este es el número de Weber, que tiene que ver con la importancia de la tensión superficial. Entonces, mientras más bajos son los caudales, el problema es que la tensión superficial pasa a ser mucho más importante porque hay más curvatura y hay más gradientes de presión. Y por eso se trata de utilizar este otro tipo de vertederos triangulares para poder simplificarlo. ¿Ok? Entonces, aquí tienen un elemento que pueden utilizar siempre, va a estar disponible. Son fáciles de construir, es simplemente una barrera que bloquea el sistema y les permite regular bien los caudales. Hay múltiples formas de vertedero, hay trapeciales, hay triangulares, no es el objetivo que nosotros veamos todas las formas posibles aquí en el curso, pero sí entender que requieren de un proceso de calibración, requieren de constantes y que espero que a ustedes les va a dar mucha versatilidad para poder controlar los niveles de flujo o hacer mediciones de caudal. O ambas cosas al mismo tiempo. Nico. ¿Profe? Sí, había una pregunta antes, sí. Espera, ¿quién comenzó a hablar? Después viene el Nico. Porque no había levantado la mano, entonces iba a esperar que respondiera el Nico. Pero dale, Javi, si ya estás acá. Quería preguntar qué pasaba con los coeficientes cuando no cambio, por ejemplo, no tengo un canal rectangular, sino que tengo un canal trapezoidal y después le pongo un vertedero. Pueden variar porque algunas de las hipótesis con las que estuvimos trabajando el flujo podrían ser de alguna manera modificadas. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de un vertedero, si tú tienes un vertedero rectangular en un canal trapecial, va a haber flujo que va a pasar por la pared y no va a pasar por el vertedero. ¿Okay? Porque la pared obviamente te queda, lo que vas a tener es una barrera así, este es tu canal, y por aquí, por esta parte, va a pasar un flujo adicional, y ese flujo no va a depender, por lo tanto, del vertedero mismo. Entonces es necesario ajustarlos para ese tipo de comportamiento.
Si lo están pensando en términos del proyecto, bueno, probablemente eso les va a introducir un pequeño error, pero no tenemos en estos momentos cómo calibrarlo. Así que ahí tendrían que en el fondo tratar de jugársela un poquito. ¿Ya? Ahí a ¿Hay veces algún vamos a tener que hacer un poco de ingeniería y hacer una adivinanza bien educada nomás. Ya, ya, ok, gracias. Nico. Profe, me acuerdo que para mecánica de fluidos, cuando vimos los números adimensionales, usted nos mencionó que para modelar un sistema o algún flujo se podía modelar como con otras características, digamos a mayor o a menor escala, y eso iba a hacer lo mismo que modelar lo que queríamos modelar. Exacto. Entonces mi pregunta es si para estos vertederos se aplica eso, o sea, obvio que se aplica, pero me refiero si se ¿Sí? usa en la vida o ¿Sí? o Sí, se sí. modela tal cual como uno lo hace. No, se hacen elementos de escala y se pueden, lo que tienes que asegurar es una similitud cinemática en este tipo de flujo y eventualmente dinámica si es que quieres calcular bien las fuerzas. Y de hecho se hace en el laboratorio de termofluidos de la universidad que está ubicado que depende del departamento de mecánica. Hay un canal que está diseñado para evaluar vertederos y de hecho antiguamente, creo que todavía lo hacen, prestaban el servicio. Entonces es un canal en el cual tienen muy bien controlados los flujos que pasan con bombas de bastante precisión y luego tú colocas un vertedero y lo que se hacen son criterios adimensionales para pasar de una escala a la otra. Obviamente la mayor dificultad es cuando siempre estás utilizando agua y simplemente haces una escala geométrica y en ese caso se te produce una distorsión. Entonces tienes que eventualmente tratar de contabilizar esa distorsión. Pero sí, se hace. Sí, ¿no? O sea, sobre todo para vertederos grandes, para vertederos de presas, esto se tiene que hacer a escala. En el Instituto Nacional de Hidráulica habitualmente modelan los vertederos de descarga de las grandes presas previo a su construcción. Y si me lo recuerdas, creo que tengo una foto, de hecho, de casos de modelo. Y la puedo presentar al final de la clase. ¿Ya? Si no me demoro mucho. Ya, vale, gracias, profe. No hay problema. Ya. Ok, excelente. Ya, con eso vamos a cerrar el funcionamiento de los vertederos de pared delgada. ¿Ok? Parecía que son fantásticos, funcionan muy bien, son sencillos, son fáciles de construir, etc. Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué queremos utilizar vertederos de pared gruesa, que son los que vienen ahora? Bueno, resulta que los vertederos de pared gruesa tienen una gracia muy particular y que la vamos a ver ahora de manera muy sencilla, que la vamos a mencionar solamente, pero que la van a explotar y la van a utilizar mucho en hidráulica aplicada. ¿Ya? Así que acuérdense de esta clase para hidráulica aplicada, porque se produce algo que es muy interesante y que lo voy a mencionar en un ratito, pero que permite ahora que estos vertederos permitan dividir caudales de manera automática. El agua sola sabe cuánto tiene que ir para un lado y para el otro. Lo que parece casi magia, pero no es magia. ¿Ok? Y que tiene una explicación teórica bastante sencilla. Entonces, los vertederos de pared gruesa van a ser, de hecho, se parecen mucho a un sistema de grada de subida y grada de bajada. ¿Ya? O un ensanche, perdón, un angostamiento seguido por un ensanche. Entonces, lo primero que vamos a notar es que los vamos a tratar distinto que un angostamiento y un ensanche, sujeto a que se produzca cierta condición en el flujo. Si no se cumple esa condición en el flujo, esto que lo tenemos instalado en el sistema se va a comportar como lo que vimos 3 o 4 clases atrás. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el caso inverso. En el caso de los ensanches, en el caso de los angostamientos, nosotros dijimos, nosotros queremos lograr que se produzca, que el sistema esté ligado, que el flujo que viene desde aguas abajo pase y se comunique con el de aguas arriba. Y si recuerdan, lo que tratábamos de hacer era buscar qué valor de momento crítico tenía que existir para que existiera esa ligazón.
En este caso, nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a decir, no quiero que exista ligazón, quiero que actúe de manera independiente. Y en ese caso, se transforma en una barrera o un vertedero de pared gruesa. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la construcción, ustedes van a instalar una obstrucción en el canal de ciertas dimensiones, pero desde el punto de vista del funcionamiento hidráulico, va a depender de cómo sean los niveles del agua para saber si funciona como vertedero de pared gruesa o como una grada de subida y después una grada de bajada. Entonces, en el fondo, si hiciéramos un algoritmo de cálculo, primero asumen que funciona como vertedero de pared gruesa y luego, si es que no le funciona, tengo que modelarlo como angostamiento seguido de un ensanche. Va a quedar más claro cuando lo veamos en un par de videos, ¿ok? Entonces, estos se utilizan porque a diferencia de los vertederos de pared delgada, los vertederos de pared delgada funcionan... Sí, Nico, un mismo canal puede funcionar como ambos, va a depender del caudal y de las condiciones que tenga. Sí, lo vamos a ver en un videito en un par de segundos. ¿Ya? ¿Cuándo se utilizan esto? Especialmente para caudales más grandes, para caudales medios y grandes. Por una razón muy sencilla. Si ustedes le colocan una barrera al flujo, que es el vertedero de pared delgada, esa barrera tiene que recibir una gran cantidad de momentum. ¿Ya? Porque recuerden que lo que hace es oponerse al flujo. Y por lo tanto, si hacen un balance de fuerzas, estos van a estar sometidos a una fuerza que los va a tratar de botar constantemente. En cambio, si los colocan en el fondo y hacen que el agua pase por arriba, la sección que recibe ahora esta fuerza, en principio, es menor. ¿Ya? Les voy a mostrar aquí en la foto. En principio, las fuerzas aquí van a estar concentradas solamente en esa sección. Pero además, ustedes se van a aprovechar del pánico y van a tratar de hacerlo, ojalá lo más largo posible, pero no infinitamente largo. Ya vamos a ver que hay una restricción. De forma tal de que esta fuerza sea además resistida por una fricción, que es en el fondo la fricción que tiene el vertedero con el resto del suelo. Entonces, ahora tengo una fuerza que en principio es menor, pero además tengo una gran capacidad de resistirlo vía fricción y por lo tanto puedo sobrevivir caudales que son mucho más grandes, sin que el vertedero salga volando para allá. ¿Okay? Entonces tiene esa ventaja. Como les decía, también nos va a servir para la medición de caudal, pero lo que es más interesante, nos va a servir para la partición de caudal. Yo voy a poder dividir caudales de manera precisa. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes tienen un canal y resulta que a alguien le corresponde, por este tema de los derechos de agua que tenemos, que es otra cosa que tenemos que algún día discutir, a una persona le corresponde el 20% del caudal, ustedes colocan un vertedero de esta forma, y fíjense, se habla del 20% del caudal, e independiente del caudal que esté pasando, a esa persona siempre le va a sacar 20%. ¿Ok? Y lo hace automáticamente, sin necesidad de barreras, de compuertas, digamos, sin necesidad de tener que alguien ir a modificarlo, lo va a hacer de manera natural. Vamos a ver por qué. En términos de forma, ¿ok? Las formas típicas son algunas de estas. La forma rectangular de arista redondeada, esa es la más sencilla de trabajar y la forma habitual con que ustedes lo van a diseñar. La razón principal que se hace de la arista redondeada, y esto lo preguntó el Diego la clase pasada, es justamente para tratar de que la línea de corriente aquí se vaya bien pegadita. ¿Ya? Porque la otra opción es hacerlo simplemente como un peldaño, ¿ok? Pero en este caso se nos va a producir una separación, que es lo que está marcado ahí, del flujo y nos genera un mayor coeficiente de contracción y nos altera el flujo en esta zona. ¿Ya? Y eso es algo que se puede hacer, pero no es deseable. Existen los de tipo triangular, ya estos son menos frecuentes, y hay un caso especial de este tipo de vertederos que son las canaletas Parshall, o las canaletas Venturi, que son vertederos de pared gruesa de tipo triangular, que lo que hacen es asegurar que se va a producir crisis en un punto muy, muy preciso ahora, en un solo punto, y por lo tanto sirven como medidor de caudal. Ahora ustedes hacen lo mismo, midiendo la altura, pero como función de la altura crítica.
¿ya? No como función de una función de evacuación del vertedero. ¿Ya? Y esos son de triangulares en el fondo. Y los de descarga, que son formas especiales, y aquí hay muchas formas, y de hecho un caso particular son los vertederos de tipo OG, que son así, que son los vertederos que se utilizan para las descargas de las presas. ¿Y cuál es la idea de estos? Es que en el fondo se mantenga siempre adherida a la napa justo acá, sin generar subpresiones, ¿ya? Entonces todos esos se tratan como vertederos de pared gruesa. Veamos un bonito, ¿ok? ¿Ya? Entonces ahí lo pueden ver. Pueden fijarse que aguas abajo se genera una pequeña zona de recirculación, pero lo que es interesante, y voy a tratar de pararlo acá, ahí, lo que es interesante de esta figura, y esto va a ser para mí un desafío porque tengo que rayar en algo que no veo, más arriba, ¿ok? Fíjense cómo aquí la línea de corriente superficial se va reduciendo rápidamente. Entonces aquí claramente aguas arriba yo tengo un río probablemente, y en algún punto de esto tengo un torrente, ¿ya? En principio. Y luego genera una gran curvatura y se me genera una caída, ¿ya? Entonces, en alguna parte ahora de esta sección yo estoy pasando por altura crítica, ¿ya? Entonces, en este caso, este vertedero está funcionando más bien de una manera no idealizada. No está funcionando como un vertedero de pared gruesa propiamente tal, está funcionando como un vertedero de pared intermedia. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al vertedero de pared gruesa? Es que esto que nosotros queríamos se transforme en una sección más o menos constante. Perdón, muchas rayas, voy a dibujarlo de nuevo. Lo que le vamos a pedir a un vertedero de pared gruesa, no que el nivel del agua cambie continuamente, sino que se mantenga relativamente constante por una cierta distancia, y que ese valor constante en realidad sea un valor específico, que es la altura crítica. Y en este caso, la altura crítica de un canal rectangular. Entonces, ¿por qué pasan a ser muy relevantes? Porque nosotros sabemos que la altura crítica es función de Q cuadrado GB cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es la raíz cúbica. O bien, si se fijan, la altura crítica es proporcional a Q dividido por B al cuadrado por 1 partido por G, ¿no? Y esto es el caudal por unidad de ancho. Entonces, si yo lo veo en planta ahora, y yo puedo asegurar que en esta sección siempre hay altura crítica, en toda esta sección, cada una de estas líneas tiene el mismo caudal por unidad de ancho. Entonces basta que yo separe proporcionalmente y coloque, por ejemplo, una barrera aquí que vaya paralela al flujo, y yo sé cuánto es este ancho B1 y este ancho B2, y voy a estar separando el caudal de manera proporcional inmediatamente. Y no necesito mover esa barrera de posición, porque simplemente cada vez que si yo aumento el caudal, se va a separar proporcionalmente siempre de la misma forma. Lo van a ver con detalle más adelante, pero esa es la gracia de forzar de que ocurra la altura crítica, porque ahora mi flujo ya no depende ni de la rugosidad del vertedero, ni depende de la pendiente que tenga el vertedero. Volvemos al caso más sencillo, donde depende solamente del caudal y de la geometría. Sumamente poderoso. ¿Ok? Sí. No entiendo muy bien cuando habla de separar. Es que no te preocupes, te estaba contando una historia de que va a venir después pared hidráulica aplicada. Así que lo puedo tratar de explicar más adelante, Javiera, para no retrasarme mucho. Te lo voy a dejar guardada la historia. Pero el objetivo es que nosotros queremos que se produzca altura crítica sobre el vertedero, ¿ya? Porque eso nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, esto de separar caudales, que era lo que decía hace un rato. Si tú quieres que una persona reciba el 20% del caudal siempre, porque eso es su derecho de agua, por ejemplo,
¿Cómo lo haces para asegurar sin tener que estar midiendo? Entonces, tú lo haces a través de colocar una barrerita en este sistema y que se te desvíe el flujo y lo sacas lateralmente. Y el resto sigue por el canal principal. ¿Ya? Ya, Eso eso era la de- duda en realidad. Sí, sí, está bien, no te preocupes. Ya, Ya. voy a seguir con el video. Espera. Me pasé de largo. ¿Ya? Entonces, este es, como les digo, ahí está, aquí ya es demasiado caudal y está funcionando como intermedio. Fíjense cómo se acelera, hay una mugre que pasó. Y en este caso lo que está ocurriendo aguas abajo, no sabemos qué es lo que es, porque el flujo sale de manera torrencial. Ahí tenemos un vertedero de pared intermedia, no está cumpliendo con esta idea de que los filetes o que las líneas de corriente se mantengan paralelas al nivel del vertedero. Este es un vertedero que no es la situación ideal de funcionamiento. ¿Ok? Lo que nos interesa es que se mantenga paralelo. Este otro caso que lo hemos visto antes, ¿ya? Que es justamente esta idea de que cambiamos el fondo, nosotros la podríamos entender como un vertedero de descarga, ¿ya? Con una geometría media rara, pero es un vertedero de descarga. Vamos a comenzar a subir el nivel del fondo. ¿Okay? Y fíjense cómo, primero aquí se produce una depresión, este está funcionando aquí ahogado. Fíjense que cuando elevamos el nivel, disminuye la altura que hay justo sobre la parte alta. Aquí todavía no está funcionando como vertedero. Ahí aparece un resalto de ondas inicialmente con un flood muy bajo. Pregunta, ¿aceptaban? Claro que sí. Y ahí ya está comenzando a funcionar como un vertedero de descarga. Fíjense cómo en la sección media, acá, las líneas de corriente son prácticamente horizontales o paralelas al fondo, y ahí sí está funcionando perfectamente como un vertedero de descarga. ¿Ya? Entonces ahí sí se está cumpliendo esta hipótesis. Si aumentamos demasiado el caudal, ya comienza a caérsenos esta definición. ¿Ya? Y ahí, fíjense cómo el sistema finalmente autorregula todo, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? Bueno, aquí lo importante es que va a depender de este espesor, ¿ya? Este largo en el fondo que tiene el sistema. Y nosotros le vamos a pedir que ese espesor sea mayor que 5 veces la altura crítica. ¿Ok? Si ese espesor es mayor que 5 veces la altura crítica, yo puedo asumir que está funcionando como un vertedero de pared gruesa. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo aumento mi caudal, voy a aumentar mi altura crítica, pero no voy a cambiar mi espesor. Entonces, a mayores caudales se me comienza a cada vez a alejar más del funcionamiento ideal que yo quiero. ¿No? Entonces, lo que conviene es tratar de hacerlo, ojalá, lo más ancho posible, pero ¿cuál es el problema? Si yo aumento el ancho, ¿qué es lo que voy a aumentar también? No, no necesariamente Q. Vas a aumentar HC. HC depende de Q, Bastián, ¿sí? Pero si yo hago algo que es mucho más largo, ¿qué es lo que hemos estado olvidándonos todo este rato en la discusión de los vertederos? ¿Qué proceso físico no está entrando? J, muy bien. No estoy considerando la fricción. Entonces, si yo lo hago muy grande ahora, lo que me va a pasar es que la fricción va a comenzar a ser relevante y por lo tanto no puedo asegurar de que mi altura de crítica se mantenga constante. De hecho, es algo que me podrían observar. Me podrían decir, profe, la altura no se va a poder mantener nunca crítica porque hay fricción y por lo tanto el flujo no puede mantenerse siempre en la altura crítica, salvo que la altura crítica fuera la altura normal. ¿Okay? Que es un caso muy, muy particular. Entonces, estos vertederos tienen que ser lo suficientemente grandes para que se transformen, funcionen como vertederos de pared gruesa, pero lo suficientemente angostos o no largos, cortos, para que la fricción no sea importante. Entonces, son complicaditos de diseñar, calcularlos bien. Entonces hay que saber muy bien qué rango de caudales yo quiero. Si tú le impones qué pasa con altura crítica, cuando lo estás haciendo en el escritorio y diseñando, Bastián, te va a funcionar impecable.
Pero si después resulta que te equivocaste y finalmente no funciona con altura crítica, lo que va a ocurrir es que te va a comenzar a afectar la fricción y tendrías que haber calculado el eje hidráulico sobre el vertedero. Y en ese caso se te va a producir que el sistema va a cambiar de niveles, obviamente. El caudal va a pasar, pero vas a tener que cambiar los niveles y ajustarlos para esta nueva condición. Entonces, ahí, este es uno de los lugares donde hay que estar bien seguros de que estamos cumpliendo con la hipótesis que nosotros estamos imponiendo. Entonces, este espesor tiene que estar para un rango de caudales. ¿Cuál es el desafío? Que si tienes caudales que son muy distintos, caudales bajos que funcionan de una cierta forma y caudales altos que son mucho más altos, el rango de espesores que te va a funcionar va a tener que ser muy amplio. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Que bajo cierto grupo de caudales te va a funcionar como un angostamiento y luego un ensanche, y los tienes que resolver completo vía el eje hidráulico, y para los caudales más grandes te va a funcionar como un vertedero. Pero tienes que tener claro que va a tener este funcionamiento híbrido, que va a depender del caso. Entonces, estamos colocando un elemento que altera el flujo y que, a su vez, el flujo va a alterar las hipótesis con las que nosotros trabajamos y su funcionamiento. Pero si funcionan todo bien, son sumamente potentes y útiles. Y se utilizan muchísimo. Realmente se utilizan muchísimo. Ok. Ya, entonces, la idea es asegurar, o por lo menos asegurar desde el punto de vista que para nosotros no funcione, es que existe un rango aquí, una zona donde la altura, los filetes se mantienen paralelos, es decir, las líneas de corriente se mantienen paralelas al vertedero, y por lo tanto tengo una altura crítica que es constante. Entonces, nuevamente, si ustedes colocan un sensor de nivel aquí que mide hacia abajo, si miden la altura crítica, inmediatamente saben el caudal. Y aquí es donde pueden hacer esta partición de caudales que les funcionaba. ¿Cuál es el objetivo de los vertederos de descarga? El siguiente, Seba, ese se utiliza principalmente para las presas, ¿ya? Y la idea es que en el fondo, si, en el caso de una presa o una represa, okay, voy a responder la pregunta del Seba. Tú tienes un nivel de agua por aquí arriba, ¿ya? Y aquí hay un cerro. Y en este caso tenemos niveles de agua que son 20, 30 metros de altura, ¿ya? Si nosotros colocáramos un vertedero de pared delgada acá y hacemos que esa agua caiga, esa agua va a caer aquí con raíz de 2GH como velocidad, y por lo tanto lo que va a hacer es nos va a erosionar completamente lo que está aquí abajo. De hecho, eso es lo que ocurre con las cascadas. Las cascadas habitualmente lo que tienen es un foso con agua estática abajo, pero ese foso se generó producto de la erosión que generó la misma cascada a lo largo del tiempo. Y lo que vemos es que finalmente se transforma en una laguna o algo, pero es producto de un proceso que ha tomado miles de años para erosionarlo, y luego deja de ser erosionado porque esta laguna funciona que agua choque contra agua, ¿ya? Pero nosotros no queremos eso. Entonces, lo que se hace habitualmente es que tú diseñas que la salida, cuando quieres sacar el agua, tú la guías a través de una sección que tiene cierta forma, para que finalmente tú puedas disipar el agua de alguna manera controlada en su parte de más abajo, ¿ya? Y eso tiene distintas formas. Habitualmente se forman, por ejemplo, unas piscinas, acá justamente a propósito, para que el agua choque con esta velocidad y disipe, y la otra es hacerlo saltar. Y aquí que salga el agua, y esto se le conoce como el salto de esquí. También lo van a ver en máquinas. Ya. Pero la idea es que tú lo controles y que no caiga el agua a tonta y a loca. ¿Ok? ¿Seba? Ya. Entonces, aquí vamos a suponer que las aristas son redondeadas, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto y la fricción no es importante, podemos hacer un balance energético nuevamente, al igual que en los casos anteriores.
Y vamos a tener la carga aguas arriba y podemos calcularlo. Incluso si conocemos que aquí hay un poquito de fricción, que hay un cierto nivel de J, lo podemos incorporar. Entonces la fórmula general es la que está aquí, ¿ya? Este 2/3 es muy parecido a lo que vimos antes, sale del producto de integración. Y aquí, si se fijan, aparece un valor de J que está multiplicado por el espesor. Es decir, esta es la pérdida por fricción que podría ocurrir al interior del vertedero. Si es que quieren ser precisos y la quieren calcular. Y si quieren hacer aún más precisos, pueden colocar pérdida singular, que puede ser la pérdida en la entrada, porque las aristas no estén redondeadas, etc. Y el resto de la fórmula es súper parecido a lo que ya conocía. Si ustedes desprecian las pérdidas singulares y juntan todo esto en una sola constante, ¿ya? Todo lo que está ahí encerrado por el cuadro azul, van a llegar que el coeficiente de gasto de estos vertederos es 0.385, ¿ya? Un número para recordar. Y se tratan de la misma forma. Como alternativa, pueden tratar de expresar la fricción en función de Q, y aquí si se fijan esto es la ecuación de Manning. Esto es simplemente un poco de manejo del coeficiente, y esto es un coeficiente de pérdidas singulares. Y cuando lo trabajan de esa forma, dependiendo si están trabajando con hormigón, por ejemplo, van a llegar que en general se acepta el valor de M 0.376, que es ligeramente más bajo que el valor teórico en el cual despreciamos las pérdidas. Y pueden ocupar K para aristas vivas cuando el vertedero tiene esa forma. Entonces se modifica el valor de M, y ocupar K igual 0 si la arista es redondeada, porque eso genera menos pérdidas por singularidad, por la contracción. Nosotros nuevamente, al igual que en otros casos, lo probamos en el laboratorio. Esto lo hicimos en el canalcito en Santiago. ¿Ya? Estos no son, obviamente, una regla, pero para que vean que incluso con un poco de experimentación se puede obtener que el coeficiente es del orden de 0.3, 0.37, de ese orden. ¿Okay? Entonces, anda relativamente bien incluso con lo que hemos visto experimentalmente. Entonces, lo único que queremos y que tienen que tratar de asegurar es que el largo del vertedero sea 5E como mínimo, y con eso ya pueden asegurar que se cumple la altura crítica, pueden calcular cuánto caudal va a pasar, con ese caudal, perdón, ustedes van a saber cuánta energía requieren aguas arriba, y en el fondo ustedes saben cuánto se peralta el eje hidráulico hacia aguas arriba, y listo, tienen la condición de diseño para ese vertedero. Obviamente, este tipo de vertederos tienen el potencial problema, entre comillas, en el cual la sección que viene desde aguas abajo sea capaz de inundarlo. Y aquí es donde se produce esta doble operación o doble funcionamiento que podría tener este vertedero. Porque si es que desde aguas abajo el río que viene, suponiendo que es un río, no tiene capacidad o no tiene momento como para influenciar el vertedero, nosotros lo que vamos a tener es un vertedero funcionando bien, ¿ya? Como vertedero. Pero si viene desde abajo y tiene la capacidad de influenciarlo, en primer lugar nos va a generar una condición similar a la que vimos en la clase anterior, de influencia, y en el peor de los casos va a ser capaz de pasar desde abajo hacia arriba, por arriba del vertedero, y en ese caso ese vertedero no funciona para nada como vertedero, no podemos asegurar que haya altura crítica en él, y funciona simplemente como un angostamiento seguido de un ensanche. Veámoslo. ¿Ok? Ese es el mismo caso que teníamos de antes, y aquí lo que estamos haciendo es, estamos lanzando un resalto desde abajo porque cambiamos la condición de salida, y el caudal se mantiene constante, lo único que estamos modificando es la condición de salida. ¿Ok? Ahí todavía está funcionando como un vertedero, fíjense que la altura está siempre más abajo que el umbral. ¿Ya? Ahí claramente está funcionando con los filetes paralelos, y ahí subimos el sistema. Ahí ya hay una pequeña condición de influencia. Fíjense cómo cambió la orientación que tenía la napa.
¿ok? Y ahora, a medida que vamos aumentando, pum, ahí ya dejó de funcionar como vertedero y funciona simplemente como una grada de subida y después una grada de bajada. ¿Ya? Y ahora si bajamos la condición en la puerta aguas abajo, en la compuerta que había, perdón, en el vertedero que había aguas abajo, vuelve a funcionar como vertedero. Entonces, no es la estructura en sí misma la que me controla el flujo, es la interacción de la estructura con las condiciones de flujo que tenemos en cada caso. Y eso es lo que los hace un poquito más complicados de alguna manera de trabajar, porque tengo que verificar su funcionamiento, que era la pregunta que hacía Bastián hace un rato. ¿Ok? Entonces ahí lo pudieron ver que dependiendo simplemente para caudal constante de las condiciones que yo tengo de mi escurrimiento, podrían funcionar de manera distinta. Lo que les voy a presentar aquí, esas burbujas de aire sí, no, porque es porque el vertedero, de alguna manera es su presión, pero el vertedero es hueco, el instrumento que tenemos en el campo de San Joaquín es hueco y por lo tanto cuando se llena, lo que comienza a ingresar agua y esa agua comienza a sacar el aire que está al interior. Y por eso salen esas burbujitas. Muy buena pregunta, Cata. ¿Se puede producir una caída hidráulica al final de un vertedero de pared gruesa? Sí, lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Porque hasta aquí hemos estado hablando de qué es lo que ocurre sobre el vertedero, pero no hemos visto qué es lo que pasa después del vertedero. Y con eso vamos a cerrar el curso. La Catalina está desesperada porque se acaba este curso. ¿Ok? Ya, entonces, estos resultados que están aquí es una tabla simplemente de referencia que les permite calcular un coeficiente de descarga corregido, ¿ya? Aquí vamos a calcular, en el fondo, el objetivo de esta tabla es calcular ese valor de M, y se presenta como una proporción del valor teórico que vimos anteriormente, que para el caso no influenciado, ese 376, por ejemplo, ¿ya? Entonces, depende de los siguientes parámetros, depende de la altura crítica que nosotros esperamos para ese canal, y depende de la relación de la altura aguas abajo, pero fíjense que aquí hay una altura que está de alguna manera calculada distinto. En realidad nosotros si venimos calculando el eje hidráulico desde abajo, lo que vamos a obtener es este valor de H2, ¿no? Que es la altura del río. Pero le vamos a sustraer, o vamos a suponer que ese H2 es este H' medido por sobre el umbral más el valor del umbral. Por lo tanto, esta fórmula, esta tabla que está aquí, utiliza H', ¿ya? Ojo. ¿Ya? Ahí está H', ahí está H'. Y lo compara con el H aguas arriba. Entonces, estos son resultados experimentales, simplemente. Entonces dice, si la relación entre esas dos alturas es tal que es un 18% de la altura total, en ese caso, es decir, si esto es muy bajito, si esto está por aquí en realidad, no está influenciado. La relación entre los coeficientes es aproximadamente 1. ¿Ya? Si por el contrario, si la relación, el H menos H', la diferencia que hay entre este punto y este otro es pequeña, 0,06, el coeficiente se reduce a un 36%. Y, por lo tanto, deja de funcionar como vertedero, o sea, está funcionando cada vez más difícil como vertedero propiamente tal. Entonces, esa es la forma de leer esta tabla. Ustedes calculan desde aguas abajo, calculan lo que esperan desde aguas arriba y comienzan a ver si cae en alguna parte. Y si finalmente este valor se hace 0, significa que por lo menos en principio son iguales y eso ya definitivamente no está funcionando como vertedero. Esa tabla es válida, como es de resultados experimentales, para ciertos valores de el alto del vertedero con respecto a la altura crítica. Si el vertedero fuera de arista redondeada, la tabla, los valores de M se le aumentan un 10%. ¿Por qué? Porque la arista redondeada permite pasar más caudal, por lo tanto permite un coeficiente de gasto mayor.
Y en el caso límite del umbral, el valor más alto es esta fórmula, que de hecho es una fórmula que ustedes ya habían visto para el caso de ensanches. ¿Ya? Este es ahora viéndolo desde la otra avenida, del otro lado, diciendo que qué pasa para que estos funcionen independientes. En el caso de los ensanches, nosotros queríamos que funcionaran ligados. Ahora queremos que funcionen independientes. Entonces, es la misma fórmula, pero la analizamos el caso mayor que o el caso menor que. Esta es otra alternativa, es una fórmula sencilla que me habla del valor de M dependiendo de los valores de H' y la altura crítica, pero funciona solamente para un rango pequeño. También resultados experimentales. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Parece que no. Entonces, a pedido de Catalina, caídas hidráulicas. Ya. Entonces, hasta ahora esto es algo que habíamos mencionado, siempre como que de alguna manera nos imaginábamos que ocurrían. Finalmente, ¿qué es lo que es la caída hidráulica? ¿Qué pasa al final del camino de este vertedero, de estas gradas de bajada? ¿Ya? Una caída hidráulica, por ejemplo, fíjese que es ese mismo vertedero, le agregamos un peldaño superior y aquí finalmente lo que queremos es que el agua simplemente caiga. ¿Ok? Y la gracia es algo que no habíamos estado pescando en la discusión de hace unos minutos con respecto a el nivel del agua que... perdón, nada que ver. Tampoco, ahí. El nivel del agua que tengo en esa sección. ¿Ya? Porque ahí hay mucha curvatura. Ahora sí, está quietísimo. Entonces, en esta sección hay mucha curvatura y lo que nos interesaba del caso del vertedero era esta sección. Aquí queríamos que hubiera altura crítica. Pero esto de aquí en realidad no nos importaba. ¿Ya? O no lo habíamos calculado de alguna manera. ¿Por qué son importantes las caídas hidráulicas? De hecho, son unas estructuras que se utilizan muchísimo, porque ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que me podrían decir que se ve en esta foto? ¿Cuál podría ser una ventaja de este sistema? Una, que no se pega a la pared, pero míralo de más lejos. Échate más atrás en la silla y trata de imaginarte qué es lo que está ocurriendo con este sistema. Disipación de energía, muy bien, Juan Andrés. Lo que en este caso yo tengo es que aquí tengo un nivel de energía H, que es relativamente alto, y ahora tengo un nivel H' en el cual hay una disipación de energía, pero que no es producto ni de turbulencia ni de fricción, sino que es simplemente producto de un delta Z. ¿Ya? Entonces, es una disipación de energía que es muy sencilla de obtener porque la hago a través de que el agua salte y cambie de nivel. Entonces, y esa energía potencial ya la perdí, porque el sistema no está ligado, no está enlazado. Entonces, pierdo energía potencial, la disipo simplemente porque hago que el sistema caiga de un nivel más alto a un nivel más bajo. Entonces la vamos a utilizar cada vez que nosotros tengamos desniveles muy grandes. En vez de generar un canal que baje con una gran pendiente, lo que nos conviene es tratar de generar este tipo de caídas hidráulicas y así pierdo toda esa energía sin arriesgarme a disipación, sin arriesgarme a tener que ocupar grandes tramos de extensión para poder acomodar pendientes. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Que el agua cae con mucha energía cinética acá. Ahí. Por lo tanto, tengo que tratar de controlarlo. ¿Ya? De hecho, la naturaleza lo hace. Este es el radar de las 7 tazas. Y el radar de las 7 tazas es un conjunto de caídas hidráulicas. Y el hombre, muy sabiamente, la ha replicado en la naturaleza. ¿Okay? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, una caída hidráulica o una serie de caídas hidráulicas donde los caudales son bajos. Si se fijan, funciona perfectamente bien. Y cada una tiene como una pequeña piscina de acumulación de agua y donde en el fondo aquí se produce la salpicadura, etcétera, y eso genera turbulencia a nivel local, mayor disipación de energía y luego el sistema se comienza a fluir tranquilamente. Se parece mucho a la foto que les mostramos al comienzo del curso en mecánica de fluido,
del códice de Da Vinci. Esa es una caída hidráulica. Entonces, ¿cuál es la gracia de ella? La gracia de ella es básicamente lo que ocurre hacia aguas abajo. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa en el caso de las caídas hidráulicas es poder entender el comportamiento del flujo al pie, principalmente, y justo sobre la caída. Y aquí un elemento que probablemente habían visto en ayudantía, como un dato mágico, ¿ok? Que justo al pie de la caída, la altura va a ser 0,7 veces la altura crítica. La razón para eso es que ¿por qué numéricamente nos da 0,7 veces la altura crítica? Es porque no podemos calcularla de manera normal, de manera tradicional, porque aquí tenemos una gran curvatura de las líneas de corriente. Entonces las ecuaciones que teníamos no son perfectamente válidas, ¿no? Pero empíricamente se ha observado que funciona bastante bien ese valor de 0,7 HC. Es decir, para ustedes, para poder iniciar los cálculos, cuando quieren tener el inicio de un río desde la sección de aguas abajo y pueden asegurar que hay una caída, parten con 0,7 veces HC. Fantástico, un valor súper sencillo de calcular. Y luego lo que interesa es, bueno, 3 o 4 veces aguas arriba, se produce realmente la altura crítica y de ahí para adelante pueden calcularlo. Entonces, dependiendo de su altura, del valor de altura crítica, esta distancia puede ser despreciable o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de los canalcitos de los canales que están haciendo ustedes, que son pequeñitos, probablemente si las alturas críticas son del orden de 3 o 4 centímetros, en el fondo van a estar equivocados en 10 centímetros respecto a si ocupan la altura crítica o el 0,7 HC para el punto de salida, ¿ya? ¿Qué es lo que importa en el caso de un canal real? Para el caso del proyecto quizás no les va a ser tan relevante porque ustedes saben que el agua cae y de ahí les dijimos no se preocupen. Pero en el caso de un canal real nos interesa saber qué es lo que ocurre acá porque, como les contaba, viene con una gran cantidad de energía y habitualmente lo que vamos a tener que hacer es reforzar mucho esta zona. Y tenemos que, por lo tanto, identificar dónde se va a producir el resalto, dónde se va a producir la caída y las dimensiones que va a tener. Y aquí hay muchos resultados experimentales nuevamente. Esto es altamente empírico porque ya tenemos un flujo. De hecho, esto de aquí se comporta como el lanzamiento de un proyectil, pero sometido a fricción del aire. Entonces es más difícil de modelar. Y lo que esperamos es que este flujo ojalá trate de hacer esto, pero también va a tratar de devolverse un poco. Y de alguna manera debería venir un comportamiento subcrítico desde aguas abajo, por lo tanto se va a producir un resalto. Entonces, por ejemplo, Chanson, que es un investigador francés que está en Australia, que se dedica mucho a toda la hidráulica de canales, él determinó estos valores empíricos en ensayos en la Universidad de Queensland, que dependen de la altura crítica, de la altura del peldaño, y si se fijan aparecen unos coeficientes medio poco que cuesta entender de quizá de dónde salieron, es porque esto es simplemente experimental, ¿ya? Y con eso pueden saber cuál es el alto de la piscina de que la recibe, van a poder conocer el espesor de la vena justamente aguas abajo de la caída y pueden tener una estimación del largo de la zona de caída, ¿ya? Esos son resultados experimentales como les decía, de Chanson. Y estos son los resultados empíricos que aparecen en el libro de Domínguez. Y aquí pueden ver el comportamiento dependiendo del valor A sobre HC, del valor de H, que es este que está acá, y pueden ver cómo se mantiene muy constante para un gran rango de experimentos en 0,7. Es decir, es bastante seguro asumir que hay un valor de 0,7. Se determinó empíricamente para un gran rango de caudales. Así que no hay problema con utilizarlo y por eso se adopta ya casi como regla. ¿Cuánto es la altura a la salida del canal? 0,7 HC, pum, y de ahí te vas calculando para arriba. Y aquí pueden ver los resultados también de Domínguez para las dimensiones cuando se produce el resalto rechazado. ¿Ok? Entonces, con eso cubrimos todas las posibilidades. Venimos desde aguas abajo,
tenemos que preguntarnos, ¿están enlazados o no están enlazados? Si no están enlazados, tengo una caída, tengo que diseñar ese vertedero, ese resalto, tengo que saber dónde cae. Puedo ahora irme a la parte alta y decir, aquí tengo altura crítica, ¿ok? Y 0,7 HC, y puedo ver si se me comporta como vertedero o no. Si no se me comporta como vertedero, lo comienzo a tratar desde ahí hacia aguas arriba hasta que me encuentre con algún torrente. Si lo inunda, si quedan enlazados, lo tengo que tratar como ensanche. Y simplemente tengo que asegurarme que las momentas están enlazadas. Y básicamente, con eso, hemos terminado. Así que ahí se cerraba el curso. Y espero que haya sido un curso interesante. Espero que hayan podido ver, por lo menos a Raúl y a mí nos apasiona y las clases a veces nos alargamos. Queríamos agradecerles también la alta participación. Estamos muy contentos en general por el hecho que habitualmente en las clases teníamos más del 70% del curso presente. Así que eso nos animaba bastante a tratar de hacerlo con ganas y ojalá les sea útil y sobre todo, recuerden, creo que este es el primer curso de la malla en el cual ustedes ya asumen el rol del diseño y en el cual es importante y algo que les tratamos de enfatizar también con el proyecto, el hecho que las dificultades y los desafíos que significa diseñar y lo importante que es tener conocimiento acabado de los contenidos y las materias para poder ser un profesional en el cual la sociedad pueda confiar. Así que mucho gusto, probablemente a muchos de ustedes no los voy a ver por un buen tiempo, hasta los cursos de posgrado. Yo sé que algunos van a ver a Raúl el próximo semestre. Y eso por mi parte. No sé si Raúl, ¿tú quieres agregar algo más? No, básicamente sumarme a todo lo que tú dijiste. Yo creo que fue una tremenda experiencia. Yo también lo pasé muy bien en las clases. Creo que le sacamos el jugo a la modalidad online al máximo que pudimos. Así que yo estoy súper contento en cómo resultó todo y espero que todos ustedes también hayan aprendido harto y disfrutado el curso. Y con algunos nos veremos el próximo semestre y espero que en algún momento con todos nos podamos volver a encontrar. Eso, no sé si alguien quiere algún comentario general, retroalimentación del curso, o si quieren nos los hacen llegar por correo. Cualquier opinión, obviamente, es válida y nos gustaría escucharla. Catalina. Hola, profes. Yo les quería decir más que decir, quería agradecerles igual la disposición que tuvieron durante el curso, porque se notó que lo único que querían era que aprendiéramos, más que el pasar la materia apurados o cumplir con el programa, tenían un objetivo súper claro y yo por lo menos lo agradecí mucho. Y sí, hicieron súper interesante el curso, así que igual felicitaciones en ese aspecto, yo creo que para ustedes igual es importante saberlo. Y muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Cata. Gracias, sí. Ok, bueno, los dejamos. Esperamos tenerle buenas noticias con las evaluaciones pronto. Recuerden que la entrega del proyecto quedó para el día 14, creo. Así que hay tiempo. Y una vez que termine el curso, descansen, se lo merecen, manténganse sanos. Abracen a su familia. Cuídense. Cuídense mucho, ¿ok? De todas maneras vamos a estar pendientes a los foros y todo, si nos queda el semestre todavía, así que hagan todas las preguntas que quieran, vamos a estar pendientes de eso igual. Ok, sí, no es un adiós, como dice el Nacho, es un hasta luego. Yo dije que lo voy a ver después. De ahí viene Obras Marítimas, el mejor curso del mundo mundial, así que tienen que verlo. Ya, ok. Ya, a descansar, chicos, que estén bien. Que estén bien, chao, chao.